servicio de otorrino, acá en la región, funciona con un polichoque, tal como funcionan otros servicios que probablemente ustedes conocen, de oftalmología, urología, etcétera, en donde existen cupos de atención en el policlínico, que son limitados, por supuesto, para ver a pacientes que tengan urgencias de otorrino, ¿ya? En este caso, los pacientes se van a priorizar según el dato de urgencia, y de ahí que es importante ustedes como médicos generales que van a estar trabajando en la urgencia, en el SAPU, que coloquen en el dato de urgencia lo que ustedes sospechan y que sea consistente con eso la descripción. Entonces, ¿cómo funciona esto? El paciente llega con el dato de urgencia a nuestro policlínico. Nosotros nos pasan el dato de urgencia sin ver al paciente y vamos a priorizar ese dato de urgencia. Se les va a dar una hora inmediata, una hora dentro de la semana o una hora por SOME, que va a ser en un mes, en 3 meses o más de 6 meses. Por lo tanto, la priorización es a través del dato de urgencia y de ahí la importancia. Es importantísimo que ustedes describan la otoscopía, por ejemplo, si están sospechando alguna patología de oído, y que los signos y síntomas sean concordantes con la sospecha diagnóstica, porque si hay alguna falta de descripción de la otoscopía o si hay signos y síntomas que no son concordantes con la sospecha, va a ser una interconsulta no pertinente y el paciente no va a ser visto en nuestro polichoque. Por lo tanto, va a ser una pérdida de tiempo para el paciente y él va a ser el único perjudicado, ¿ya? Entonces, estas son las principales urgencias. Vamos a ir viendo una a una y, como les digo, un poco más de procedimiento, lo que ustedes tienen que hacer para enfrentarse a este tipo de urgencias. Lo que vamos a partir viendo es el cuerpo extraño en vía aérea. Esta es la urgencia de otorrino, la causa de muerte principal en niños en otorrino. Y es importante que ustedes sepan principalmente cómo sospecharla, la derivación urgente de este tipo de pacientes y hacer las maniobras que ustedes pueden realizar como primer salvataje, ¿ya? El tipo de paciente clásico es un paciente pequeño, entre 1 y 3 años, es lo más frecuente en hombres, de niños que están jugando con pequeños accesorios o juguetes o que estén comiendo maní. El maní es una de las principales causas de cuerpo extraño en vía aérea. Y en adultos, en general son adultos mayores con trastornos neurológicos, alteraciones de la deglución o pacientes que tengan intoxicación alcohólica y estén con algún tipo de cuerpo extraño cerca, jugando o se lo meten a la boca, qué sé yo, pueden generar obstrucción de la vía aérea. La historia clásica es de ustedes podrían enfrentarse a un adulto en un restaurante, por ejemplo, que se va a asfixiar con un pedazo de carne, por ejemplo, y se lleva las manos al cuello, puede tener cianosis, tos, disnea, estridor, y obviamente le falta el aire. Y en esos casos, como ustedes saben, hay que hacer la maniobra de Heimlich en adulto y en un paciente lactante que ustedes ven que se está metiendo algo a la boca, que tiene algún juguete y está en un cuadro de asfixia, deberíamos hacer los golpes interescapulares, ¿no es cierto? Si es un paciente lactante, más las compresiones para reanimar al paciente. Si se ve algo en la boca, ustedes podrían incluso retirarlo manualmente dentro de la boca, pero si está ya en la laringe, debemos hacer estas maniobras para poder expulsar el cuerpo extraño. Clásicamente en niños se habla de la historia de cianosis o una asfixia y luego pasa, si es que el cuerpo extraño ya pasó la vía aérea alta, la laringe y se aloja en un bronquio. Eh, por lo tanto, hay una crisis cianótica, hay una crisis de penetración, así se llama el cuadro, donde el cuerpo extraño pasa las cuerdas vocales, hay un cuadro donde de mucha crisis y luego pasa y el paciente en el fondo ya está estabilizado, pero existe este antecedente en la historia clínica clásicamente. Dentro de las localizaciones o los exámenes que vamos a hacer está la radiografía, en donde muchas veces se puede ver el cuerpo extraño. Lo más frecuente dentro de las localizaciones es que sea en la tráquea o el bronquio principal derecho. Recordemos que la posición de este es un poco más vertical y eh, más alta, lo que lo hace más susceptible a que se aloje ahí el cuerpo extraño. Pero algo que ustedes deben saber es que una radiografía normal no descarta el cuerpo extraño, ¿ya? Debido a que solo se va a ver si es radiopaco.
Sin embargo, juguetes de plástico, el propio maní o otros vegetales van a ser radiolúcidos y no se van a ver en la radiografía. Podemos ver algunos otros tipos de signos que son indirectos, es decir, no se ve el cuerpo extraño como en esta radiografía, como una hiperinsuflación pulmonar del lado afectado o atelectasias. Dependiendo si la obstrucción es completa, se va a atelectasiar el pulmón; si la obstrucción es parcial, va a generar esta especie de válvula que va a hiperinsuflar un lado. Y por supuesto, si quedan algunas dudas, por ejemplo, un paciente que hace neumonías recurrentes, también uno podría pensar en un cuerpo extraño y uno podría pedir un escáner que es mucho más sensible y específico que la radiografía. ¿Cómo lo sacamos? Con un broncoscopio rígido, ¿ya? Se intuba al paciente con el broncoscopio rígido y a través del broncoscopio se puede ventilar mientras nosotros trabajamos con esta óptica y pinzas y podemos ver el cuerpo extraño, ¿ya? Este es un video, esta es mi página donde yo en general vamos subiendo casos que hacemos acá en La Serena. Y este es un caso de un cuerpo extraño. Era un niño de 4 años que tenía esta especie de pito de cumpleaños. En este caso está en el bronquio izquierdo. O como ustedes ven, con la pinza lo tomamos y vamos retirando el cuerpo extraño. Todo esto tiene que ser con un anestesista al lado, que sea ojalá con experiencia, debido a que muchas veces hay desaturaciones del paciente. Hay que ser bastante rápido. Es importante también que en esta parte del caso, cuando uno va a sacar el cuerpo extraño, hay una parte que es muy crítica, que es cuando uno toma el cuerpo extraño, ¿no es cierto? Tiene que ir sacándolo a través de la tráquea, y cuando pasa por la subglotis, hay que ser muy cuidadoso porque la subglotis es el espacio más estrecho de la vía aérea. Por lo tanto se podría soltar este cuerpo extraño y eso sí podría ser una emergencia, debido a que si un lado o un pulmón está todo atelectasiado y no funciona, solo tiene un pulmón que está funcionando o funcional, y el cuerpo extraño queda en el otro pulmón o en el otro bronquio principal, podría generar que haya una atelectasia y ahí ya no podemos ventilar y el paciente puede fallecer, ¿ya? Fractura nasal, bueno, la pérdida de continuidad ósea producto de un trauma. En la pirámide nasal hay mucho espectro de gravedad, ¿no es cierto? Puede ser desde una fractura nasal en específico o aislada versus un trauma o politrauma del paciente, y entre ellos hay una fractura nasal. Clásicamente hay dolor, edema, deformidades, asimetrías. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes como médico general? Sospechar la fractura nasal. Lo que van a hacer es un diagnóstico clínico. Las imágenes no siempre son necesarias porque a veces es muy evidente el diagnóstico, y lo que ustedes deben también hacer es descartar complicaciones, entre ellas el hematoma septal, que lo vamos a ver. Van a mandar al polichoque otorrino a aquellos pacientes que ustedes eh, van a requerir o ustedes piensen que van a requerir una resolución quirúrgica, ¿ya? O sea, no toda fractura nasal se debería derivar, debido a que si es una fractura que no está desplazada, no cambia de la forma estética, no cambia de forma funcional la nariz, se va a manejar con analgesia y frío local probablemente sin ningún tipo de resolución quirúrgica. Sin embargo, si es un paciente que tiene una deformidad nasal por la fractura, no está respirando bien, sí va a ir a cirugía. Y una cosa importante es que tenemos ciertos tiempos para resolverlo, ¿ya? En adultos son 14 días para resolver la fractura y en niños 7 días antes que la fractura consolide. Pueden ser de distintos tipos. Es importante cómo fue el impacto, si fue de forma lateral, si fue de forma diagonal, debido a que no solamente se van a ver afectados a veces los huesos nasales, sino que también pueden haber fracturas nasoseptales con fracturas del tabique. Cuando hay un impacto antero-posterior, se puede impactar toda la pirámide y puede haber un hundimiento completo de la pirámide nasal, o a veces puede haber fracturas de la espina, que en esta zona que está abajo en el maxilar, que también va a generar bastante dolor. Dentro de las clasificaciones puede haber con daño de tejidos blandos, puede haber estar desplazada, puede ser con minuta, pero lo importante es que ustedes descarten también las complicaciones, y entre ellos está lo más importante, o en realidad lo que ustedes pueden de alguna forma resolver, el hematoma septal.
Y el hematoma septal, ¿qué es? Es que es una acumulación de sangre entre el cartílago y el pericondrio, ¿ya? Se va a ver así, este es un hematoma septal bien grande, bilateral en este caso. ¿Y por qué es importante drenar esto? Porque esa sangre acumulada va a hacer que el cartílago se deje de nutrir, ¿ya? Por lo tanto, va a perder nutrición por sus vasos sanguíneos y se va a perforar a largo plazo, pero además porque esa sangre acumulada ahí probablemente se va a sobreinfectar. Esa sobreinfección genera un absceso septal y ese absceso septal puede tener por continuidad o contigüidad infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y en el mediano plazo, este paciente que hizo el hematoma septal no drenado, que perdió cartílago, va a ser una deformidad en silla de montar que a largo plazo probablemente va a requerir de una reconstrucción nasal porque va a quedar con una nariz deformada. Entonces, si es un día viernes y usted no hay otorrino urgencia, no tiene un otorrino a quien derivar, no hay una clínica a quien derivar, está muy lejos en una parte rural, ustedes deberían hacer el drenaje del hematoma y en general no es nada complejo siempre que tengan el instrumental necesario, como un espéculo o un bisturí, anestésico local. Uno debería hacer una incisión en L, ¿ya? Esto va a estar inflamado, ¿no es cierto? Se va a ver grande el hematoma, pero ustedes van a ver que apenas ustedes meten el bisturí, va a salir el resto de sangre y muchas veces sale pus porque es un absceso, ¿ya? Y ya con ese drenaje, con ese pequeño drenaje, van a ayudar al paciente a que no tenga complicaciones y dejarle un taponamiento o una compresión en esa zona una vez que esté drenado para que el otro día lo pueda ver al día siguiente o el día lunes si es que es un viernes, porque como el fin de semana no hay otorrinourgencia, ¿ya? Dejarle, por supuesto, antibióticos y en niños hay consideraciones que muchas veces cuando son niños es para hacerlo con anestesia general, ¿ya? Porque no se va a dejar como un adulto hacer el drenaje. Em, pero esto es algo que puede hacer el médico general. El diagnóstico es clínico, la radiografía sirve, pero tiene falsos positivos. Dentro de esos falsos positivos son fracturas antiguas, antecedentes de rinocefaloplastía o marcas vasculares, y falsos negativos por una fractura cartilaginosa que no se está viendo, o a veces no se pueden ver, no se ven las complicaciones como el hematoma. El escáner tiene mayor precisión, sobre todo para buscar complicaciones. Como fractura de base de cráneo, pero se va a irradiar al paciente, entonces no siempre es necesario el escáner. Días para reducción, importante que ustedes lo sepan. O sea, si un paciente llega a una fractura en una nariz deformada, la derivación del paciente tiene que ser inmediata, ¿ya? No pueden mandarlo por interconsulta normal desde el CESFAM, ¿ya? Va a llegar en meses después. Tiene que ir al polichoque, ¿ya? Y en niños tenemos 7 días. Por lo tanto, el flujo de derivación, sospecho fractura, ponerlo en el DAO, descartar las complicaciones y aquellos que van a ir a la resolución quirúrgica, mandar al polichoque. Considerar el tiempo de reducción para una derivación oportuna. La epistaxis. Bueno, a grosso modo, ustedes saben las arterias, ¿no es cierto? Está el plexo de Kieselbach en la región anterior. Lo más frecuente, el 90% de la epistaxis son por este plexo que está sangrando. Las epistaxias anteriores se pueden manejar con compresión, ¿ya? Con un taponamiento anterior más antibiótico y van a andar bien. Ahora, hay un 10% que van a requerir un taponamiento posterior, ¿ya? Y son pacientes adultos mayores que usan tacos, etcétera. Y algo importante es que el taponamiento posterior ustedes lo van a tener que hospitalizar a la espera de la evaluación por otorrino, pero el manejo de la epistaxis va a ser por usted. O sea, usted va a estar en el CESFAM, el SAPU o en la urgencia y van a tener que hacer un taponamiento para poder comprimir ese vaso que está sangrando y que el sangrado pare hasta que el otorrino lo pueda evaluar, ¿vale? Entonces, epistaxis, en la urgencia o el SAPO, ustedes tienen que comprimir, taponamiento nasal anterior o posterior, dejarle antibiótico tópico u oral y polichoque a aquellos pacientes que son epistaxis persistentes, es decir, ustedes le hicieron un taponamiento anterior, por ejemplo, anduvo bien y
Lo controlaron, le sacaron y no sangró más. Podría perfectamente no ser derivado, pero si es persistente, sí. Siempre los pacientes que van al polichoque deberían estar estable lo hemodinámico, con control de patologías crónicas, hipertensión sobre todo, y uso de fármacos. Si tiene un taco que está alterado, con el INR alterado, no sacamos nada con hacerle taponamiento porque mientras cuando lo saquemos va a seguir sangrando y el taponamiento posterior siempre se hospitaliza. Acá tengo unos videos de un interno que amablemente nos colaboró. Em, este es un taponamiento nasal anterior, ¿ya? Fíjense cómo con la pinza bayoneta se va ayudando. Primero pasa por el piso de la fosa nasal y va subiendo el tapón, ¿ya? Con eso ustedes van a poder em, hacer probablemente el 90% de los taponamientos y van a comprimir el vaso y va a dejar de sangrar. Pone un segundo tapón por el piso nuevamente, fácilmente va ingresando y ya tenés dos tapones puestos sin problema. Un taponamiento posterior, van a poner una sonda Foley 12 o 14. Fíjense cómo van pasando por el piso de la nariz. El paciente tiene que colaborar y van a ver que tienen que ver por la boca que pase, ¿no es cierto? La sonda ya está en la orofaringe y tienen que inflar el CAF. Se infla con agua bidestilada. Es importante este paso porque al inflar el CAF hacen que se cierre atrás, ¿ya? O sea, ya hicimos el taponamiento de la región posterior con el CAF. Agua destilada, ¿por qué? Porque puede pasar que cuando usan suero fisiológico se cristalice. Y si se cristaliza después ya no se puede desinflar y va a costar sacarla. Ustedes van a ver, miren, ya se infló el CAF y ya la región posterior está totalmente taponada. Y la sonda queda totalmente con un taponamiento posterior, ¿ya? Es decir, la región de la rinofaringe queda taponada, esa zona ya está lista. Una vez que está ya taponada, usted tiene que hacerle un nudo. Este nudo, ¿por qué? Para poder generar que no se mueva ese taponamiento de la región posterior. ¿Ya? Ahí es queda el nudo. Entonces ustedes ya tienen listo y asegurada la parte posterior y ahora hay que hacer un taponamiento anterior. O sea, se tiene que llenar la nariz, aparte de esta sonda, con un taponamiento anterior con gasas, tal como lo vimos al principio. Importante también que tienen que cuidar la columela, el ala nasal, de que no quede en contacto la sonda con la región de la piel, porque puede hacer necrosis, ¿ya? Esa es una de las complicaciones. Este otro video, más anatómico, donde ustedes ven cómo pasa la sonda. ¿Ya? Está en la rinofaringe y tiene que llegar hasta la orofaringe que ustedes vean en esta zona que aparece por la boca, ¿ya? Y ahí lo infla con suero para que quede toda la rinofaringe con este CAF y queda toda esta compresión en la región para que deje de sangrar. Como les digo y les vuelvo a repetir, una vez que hacen esto y la sonda está puesta, tienen que ustedes hacer un taponamiento anterior, tal como lo vimos al principio, para llenar esto de gasa y que quede todo comprimido, hasta la evaluación por otorrino. Que necesitan un, un riñón estéril, la sonda Foley 12 o 14, una pinza bayoneta, un espéculo nasal. Acá tenemos Rino Vanedif, que lo usamos para que estas gasas estén con este ungüento y que sea más fácil pasarlas, estén lubricadas. Por supuesto, tener a mano la jeringa para inyectarle el agua biestilada. Estas son unas perlitas que tenemos que son para cauterizar, pero son en epistaxis anteriores. Pero en general eso no lo van a tener ustedes, pero como les digo, eso es su kit que deberían tener para epistaxis, sobre todo epistaxis posterior que va a ser la urgencia. Cuerpo extraño nasal.
hay que sospecharlo, sobre todo en niños, a veces niños con TEA o niños que se pasan con pequeños juguetes metiéndose a la boca o a la nariz, van a tener rinorrea unilateral de mal olor constante, ¿ya? O sea, es un niño que se queja de rinorrea o la mamá de semanas a veces y que no cede. A veces hay antecedentes de la introducción del cuerpo extraño y hay que hacer una rinoscopía anterior. Si está en el vestíbulo nasal, o sea, está súper adelante la parte anterior, uno podría intentar sacarlo con pinzas anatómicas, eh, pero el uso de una pinza cuerpo extraño, que esta que tengo acá, es lo ideal, ya que es la que tenemos nosotros en el policlínico. No empujar nunca el cuerpo extraño hacia la coana. A veces uno si está más atrás, el cuerpo extraño uno podría intentar tirar hacia atrás, ¿no es cierto?, para que caiga por la coana, pero como estos niños son más chicos, a veces pueden perder el reflejo y irse hacia la vía aérea y ahí se transforma en una emergencia. En el oído hemos encontrado de todo, aros, pedazos, o sea, puntas de lápiz, algodones, insectos. eh, Hay que hacer el diagnóstico, si se puede tratar de sacar, en realidad solo si está al alcance, si no, mejor mándelo con nosotros. El paciente se queja de otorrea, de hipoacusia, antecedentes de cuerpo extraño o zumbido. La otoscopía es primordial, ustedes tienen que verlo. Si es un insecto que está vivo, tienen que echar vaselina o aceite para intentar ahogar al insecto y que deje de molestarlo. En vegetales, por ejemplo, porotos o lentejas, no les echen agua porque se van a hinchar, ¿ya? Y esto va a hacer que sea más difícil sacarlo porque va a estar totalmente hinchado dentro del conducto auditivo. Y las pilas es una urgencia porque generan erosión química y una perforación del tímpano, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo un intento, si está superficial y a la vista, pero no más de eso, porque si ustedes siguen intentando, van a empezar a generar erosiones en el conducto, edema, sangrado, y si es un niño sobre todo va a llegar con miedo con nosotros porque ya le hicieron suficiente daño en el oído en su evaluación previa. Entonces, cuerpo extraño nasal u ótico, ustedes tienen que hacer el diagnóstico, un intento y si no, derivar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pinzas que son las necesarias para sacar los cuerpos extraños, tenemos endoscopio, microscopio, aspiración, entonces para nosotros es un poco más fácil. Complicaciones de otitis media aguda, el 1% debido a que ampliamente se usan los antibióticos. Hay mayor tasa en niños de menores a 2 años y las complicaciones más frecuentes son las intratemporales, ¿ya? Esta es una imagen clásica de la otitis media aguda, el tipo donuts con pus detrás. Y recuerden que en algún minuto esto se va a romper y va a salir pus o otorrea por el oído y esa es la historia clásica de la otitis media aguda. Pero no es una complicación el que tenga otorrea, es la historia natural de la enfermedad, entonces ustedes deberían darle antibiótico y controlarlo, ¿ya? Si tiene la perforación, lo mismo, deberían controlar para ver si esa perforación es lo más probable que cierre sola, ¿ya? No es necesario derivarlo. Dentro de las complicaciones están las intratemporales, entre ellas la laberintitis, la parálisis facial, la automastoiditis y la petrositis. Y lo importante a tener en cuenta acá es que si ustedes tienen una otitis media aguda y el paciente empieza con vértigo, hay que asustarse y derivarlo a la urgencia. O si el paciente empieza con parálisis facial o con trastornos, con un trastorno de la conciencia, ¿ya? Entonces es como que asociarlo a otros signos de alarma. La automastoiditis se ve clásicamente este aumento de volumen. La región mastoidea está eritematosa, edematosa, fluctuante y es una urgencia que deben derivarlo directamente al hospital más cercano para un drenaje quirúrgico por el otorrino, ¿ya? Y por supuesto las complicaciones extratemporales como meningitis, abscesos cerebrales, va a ser un paciente que tiene el antecedente de la otitis media aguda, pero empezó con un compromiso de conciencia y el absceso de Besol es clásicamente esta imagen donde la otitis media aguda generó una mastoiditis y este empezó a bajar a través del cuello y hizo un absceso a lo largo del esternocleidomastoideo. Entonces, cuando yo sospecho una otitis media aguda, tengo que descartar complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Las intratemporales y las extratemporales. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vértigo, compromiso de conciencia,
parálisis facial. En urgencias es importante, o cuando ustedes lo vean, la otoscopía, ¿ya? El escáner de oído para nosotros es súper importante para descartar las complicaciones. Por supuesto que este tipo de pacientes se va a hospitalizar y dejar antibióticos. Eh, Nosotros, este tipo de pacientes, lo vemos en el polichoque, pero como pacientes ya hospitalizados, ¿ya? Eh, Eso. La hipoacusia súbita es una emergencia también donde se hay una pérdida auditiva de más de 30 decibeles en tres frecuencias consecutivas en menos de 72 horas, ¿ya? Entonces, de un momento a otro, el paciente dice que dejó de escuchar de forma súbita por un oído en general, eh, y no hay ningún otro antecedente de un trauma acústico, no se metió nada al oído, ¿ya? Entonces, eso es una urgencia. En general, aumenta con la edad la incidencia, hay un pico entre los 40 y 60 años, igual frecuencia en hombres y mujeres, y la bilateralidad es muy rara, y cerca del 90% es idiopática. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica del paciente? Inicio brusco, desperté sin escuchar o tuve un pitido y dejé de escuchar. Hay acúfeno o tinnitus en un 90% y hasta un 50% puede tener asociación de vértigo y no tiene dolor. Entonces, ante esto, buscar síntomas de alarma como vértigo, síntomas neurológicos, cefalea, déficit motor, porque puede ser algo central, un accidente vascular, ¿ya? Es lo que hay que ir a descartar y debería mandar a la urgencia para que lo vea un neurólogo. Hay que preguntar a la hora exacta de inicio, cómo ha ido progresando, si tuvo trauma, infecciones frecuentes, o sea, recientes, perdón, si ha tomado medicamento autotóxico, también es importante, o si tiene enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo importante acá? Que esta historia del paciente va a estar en contexto de una otoscopía normal. O sea, no tiene un tapón de cerumen, no tiene una otitis media crónica o una perforación, no tiene una otitis media con efusión, el oído está normal. Entonces, un oído normal con una baja de audición de forma súbita es una hipoacusia súbita hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Uno debería hacer una audiometría para hacer el diagnóstico. Ustedes podrían tener diapasones y hacer un Weber o un Rine que nos permitiría orientarnos, ¿ya? Pero el diagnóstico se hace con la audiometría. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Darle corticoides orales, ¿ya? En dosis alta. Se habla de hasta 60 miligramos al día por 7 días. O a veces lo que hacemos también es darle 21 días de corticoides con dosis que vayan bajando progresivamente. En pacientes que tienen diabetes o que no pueden tomar corticoides, le hacemos corticoides intratimpánicos directamente, inyectamos corticoides intratimpánicos o lo hacemos también como maniobra de salvataje cuando no funcionan los corticoides orales. Algunos pacientes lo estamos mandando a cámara hiperbárica acá en la región que también han dado muy bien. Entonces, si usted sospecha la hipoacusia sensorio-neural, que es la hipoacusia súbita, debería iniciar corticoides y pedir la audiometría urgente y por supuesto mandarlo al polichoque o mandarlo al otorrino que tengan más cercano. ¿Ya? Siempre a este tipo de pacientes le pedimos resonancia para descartar patología central ya en el posterior, ¿no? Tampoco una urgencia de la resonancia. El vértigo en niños es poco frecuente en la práctica, pero la primera causa es la migraña vestibular, ¿ya? Em, Sobre todo en adolescentes. Ahora, dentro, cuando te llega un niño con vértigo, es difícil evaluarlo porque ellos muchas veces no saben cómo explicarlo, pero uno debería ir a buscar signos de alarma, ¿ya? Diplopía, trastornos de ilusión, del habla o de la sensibilidad, y estos niños deberían ir a una resonancia de fosa posterior, sí o sí, ¿ya? Existe un protocolo, que este es muy importante que lo lean y que lo busquen, que es el protocolo HINS, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un vértigo agudo, lo importante acá es saber si es central o periférico. Y para eso existe el protocolo HINS, ¿ya? Que está el HIP, que es una maniobra en donde uno va a ir moviendo la cabeza del paciente para buscar el nistagmo de reposición. El nistagmo espontáneo también hay que evaluarlo. Y el cover test o skew test, que es para ver si hay una refijación vertical, buscando también patología central. Descartar BPPV es importante también, que es más frecuente en adultos y es una de las causas más frecuentes de vértigo. Por lo tanto, saber que el BPPV ustedes tienen que hacer las maniobras de Dix-Hallpike como mínimo o de McClure, las cuales le van a permitir hacer el diagnóstico clínico y
la terapia va a ser con terapia de reposición de partículas, ¿ya? Entonces, algo que ustedes pueden hacer en la consulta como médicos generales y que van a hacer que el paciente tenga una resolución rápida. El vértigo paroxístico postural benigno, que es el BPPB, es uno de los vértigos más frecuentes y en donde el diagnóstico tarda meses, ¿ya? O años. Pasan de médico en médico muchas veces sin tener un diagnóstico. Por lo tanto, paciente con vértigo, paciente que ustedes le tienen que descartar un BPPB con la maniobra de Dix-Hallpike y la maniobra de McClure. Y otra cosa importante, que es todo paciente con vértigo agudo, ustedes deberían hacer una otoscopía porque algo que no se les puede pasar es una laberintitis, es decir, un paciente con una otitis media aguda, complicada, y esa complicación está generando el vértigo. Porque muchas veces no le miran el oído, le dejan difenidol y podría ser una laberintitis donde tiene derivación urgente al otorrino para manejo quirúrgico. Por lo tanto, vértigo agudo. Ustedes deberían evaluarlo como central o periférico y para eso protocolo HINS, sí o sí. Hay un paper que ustedes ponen protocolo HINS y te explica en el fondo en qué consiste. Está súper claro, te enseñan cómo hacerlo. Vean videos de cómo hacer el HIT, cómo valorar el nistagmo y el SQ-TEST. Y bueno, según el protocolo va a ser el manejo. Si es central, por supuesto, a la urgencia con el neurólogo, periférico con el otorrino. Por último, los abscesos profundos de cuello, en general, son pacientes que hacen una amigdalitis, es lo más frecuente, o es la puerta de entrada, lo cual va a ir discurriendo por los espacios profundos del cuello y podría generar hasta una mediastinitis, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una urgencia. En niños, fiebre alta, puede haber rigidez cervical o dolor a la movilización. Y en adultos tienen que mirar la boca para ver si hay aumento de volumen amigdalino o periamigdalino o hay una lateralización de la úvula, etcétera. ¿Ya? Este es un video también donde hacemos el drenaje periamigdalino. Esta es la región. Acá lo estamos pinchando con anestésico. Ahí está la incisión. Ahí estamos, abrimos con la Kelly y ahí sale todo el pus. ¿Ya? Este es un procedimiento que hace el otorrino, ¿ya? En el poli, pero usted ante la sospecha deberían pedir un escáner y derivarlo al polichoque para hacer un drenaje del absceso. Absceso profundo de cuello, ustedes lo que deberían hacer es hospitalizar, antibiótico, escáner e interconsulta como hospitalizado a otorrino. En niños sí se realiza con anestesia general los abscesos periamigdalinos. En adultos podría hacerse con anestesia local, como en el caso del video. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si puede ver las preguntas o se las puedo leer yo igual. A ver, no las puedo Están ver. en preguntas y respuestas. Pero si no las logra ver, las leo. Acá ya creo que lo encontré. Ahí, genial. Acá está. Dice, estimado, gracias por la clase. Normalmente los pacientes que indica le duele bastante cuando se realiza el taponamiento y a veces solo hay gasas disponibles y vaselina. ¿Qué técnica anestésica o anestésico recomienda? Bueno, nosotros usamos lidocaína al 10% a veces. Eh, que a veces cuando el paciente viene sangrando mucho, es un sangrado incoercible, muchas veces no les ponemos lidocaína y pasamos con este Ritonavir o la vaselina, los lubricamos y pasamos ya directo al taponamiento. Pero si no, lidocaína al 10% funciona. Puedes embeberlo en lidocaína o le puedes tirar directamente a la fosa nasal. Lidocaína al 2% también se puede, no hay problema. ¿Con cuántos cc se infla el CAF? En general, con 10 cc de agua, vístila, andan bien. Puede realizarse un drenaje periamigdalino con punción con aguja. Sí, algunos lo hacen así. Lo puncionan con aguja, aspiran el pus y como para localizarlo, pero lo ideal es hacer el drenaje con bisturí y Kelly para poder abrir el espacio y que eso quede de alguna forma drenando solo de posteriormente. Pero inicialmente uno podría hacer el drenaje al principio solo con la aguja.
La otitis externa micótica clásica, con mucho detritus, con membrana timpánica no visible, se podría derivar a polichoque para aseo local para que pueda funcionar. Sí, eso es algo que nos pasa. Ahí ustedes lo que deberían poner en el dato de urgencia es que no responda a tratamiento tópico, o sea, una otitis micótica, porque si ustedes ponen como otitis micótica y uno lo ve así, uno dice, no le dejaron tratamiento, que ustedes lo pueden dejar como médicos generales, ¿ya? En general, el tratamiento para la otitis micótica puede ser, o sea, son antimicóticos tópicos, ¿no es cierto? Está el clotrimín, el tolnaftato al 1% y el micolis al 1%. Esas tres gotas son las que más usamos. Dejamos tres gotas cada 8 horas por 14 días en general. O sea, y controlar, si es que es diabética, controlar la diabetes, ¿ya? Pero sí, nos pasa que cuando los pacientes tienen mucho detritus, tienen mucha torrea y no andan, sí, tienen que mandarlo al polichoque para que nosotros le hagamos un aseo bajo microscopio y podamos dejarla las gotas. A veces pasa que tienen tanto edema en el conducto que está todo completamente cerrado y lo que tenemos que hacer en esos casos es limpiar y dejamos un merocel, que es como una esponjita que se infla para que se pueda dilatar un poco el conducto y en esa esponjita dejamos las gotitas con antibiótico o con antimicótico para que siga desinflamando el conducto. Em, Dice en hipoacusia súbita, ¿cuál es el criterio para dejar corticoides orales en altas dosis por 7 días versus dejar a menor dosis por más días? Mira, lo que pasa es que hay dos estudios, o sea, perdón, hay estudios que compararon estas dos formas de hacerlo y no tienen diferencia significativa, ¿ya? Pero ambas funcionan. Entonces depende un poco de cada otorrino. Como lo hace, yo particularmente lo dejo por 7 días. Pero como digo, hay otros que lo dejan con dosis de 60, 7 días, después bajan a 30, después bajan a 15, después bajan a 5 y eso en un transcurso de 21 días. Puede hacerlo de las dos formas. Ambos tienen, hay bibliografía que lo avala. Yo particularmente lo dejo por 7 días. Pero no sé si hay alguna otra duda que quieran hacer. Por mientras pueden ir checando su asistencia. Doc, preguntan si podría dejar las gotas que mencionó. Sí, las puedo escribir o no. No. Por el chat podría, creo que escribir. Entonces, tolnaftato 1%. Puede ser el micolis 1% o el clotrimín 1, 1%. Están esas tres J, ¿ya? Puede ser cualquiera de las tres. Le dejo las tres porque, y yo siempre le dejo a los pacientes las tres opciones porque es difícil encontrarlas muchas veces. A veces no están en la farmacia, entonces cualquiera de las tres sirve. Y son tres gotas cada 8 horas por 14 días.
Y lo otro importante, no mojar oídos. En todas estas patologías de oído, que son infecciones micóticas o bacterianas, tienen que cuidarse del agua, ¿ya? No se pueden mojar el oído. Entonces le decimos a los pacientes que se pongan un algodón en esta zona de acá y vaselina sólida encima para protegerse del agua, ¿ya? Si se sigue mojando el oído o si va a la playa, a la piscina, que es peor aún, va a seguir la infección ahí y no va a mejorar. Creo que no he llegado a ninguna otra pregunta. Bueno, si no llegó ni otra pregunta, queríamos agradecerle, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por la clase. De nada, yo encantado. Así que cuando quieran pueden contar conmigo. Súper buena la clase, muchas gracias. Bueno, nos vemos.